Hola, bienvenidos a este video donde prácticamente vamos a ver algunos bonus sobre el tema de la inversión. Aquí les voy a compartir algunas consideraciones que tienen que hacer en el tema de la inversión cuando se va a abrir un restaurante, independientemente de lo que ustedes saben que tienen que invertir en el tema de mesas, de cubierto, cristalería y loza, concepto, adecuaciones del local, equipo de cocina, equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Todo eso es parte fundamental, pero de lo que vamos a hablar, de lo que se tiene que revisar para buscar la rentabilidad en todo momento del restaurante. Entonces, las consideraciones de esta inversión es que hay que atender o hay que ver si hay una demanda insatisfecha que justifique la creación de tu restaurante. Es decir, a lo mejor empecé a vender afuera de una casa y ahí empezamos a generar ingresos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor tuvimos prácticamente toda esa calle, que así ha pasado en algunas situaciones, en algunas colonias, que se vuelve una calle que finalmente se convierte de puros alimentos y bebidas, ¿no? Entonces ahí creas una zona comercial, una zona de alimentos y bebidas, y pues finalmente esas se quedan para el transcurso del tiempo, ¿no? También hay que ver que si puedes vender lo mismo que venden las otras personas, o vender cosas similares. Aquí estamos hablando un poco de que debes de conocer el mercado, debes de saber, por ejemplo, si estamos hablando de el agua de horchata. Aquí en México es tradicional que tengas agua de horchata, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tienes que vender aguas de horchata, pero ¿qué pasa si tú la vendes con un toque de canela, etcétera, ¿no? Tienes que vender lo mismo que otras personas, pero de formas innovadoras y disruptivas. Entonces, ahorita les voy a hablar un poco del estudio de los aforos. El aforo es prácticamente cuántas personas pueden entrar a tu restaurante. Estos estudios, los expertos recomiendan que cuando tú vayas a poner un restaurante, te fijes si tienes terminales de autobuses, terminales aéreas, terminales de trenes, etcétera, si tienes edificios de justicia cerca, los famosos tribunales, oficinas, deportivos, zonas de restaurantes, que es lo que platicábamos de las zonas que a veces por naturaleza misma se dan en las colonias, que se hace una zona de alimentos y bebidas, si tienes cines o estás dentro de una plaza, etcétera, ¿no? Eso es algo que recomiendan los expertos en el tema de inversión de restaurantes. Y bueno, una vez que tengas decidida la ubicación de tu restaurante, o si no sabes, si nunca pensaste en eso, te invito a que voltees a ver en qué tipo de comunidad estás y tomes en consideración este tipo de información, porque es muy buena cuando nos ponemos a reflexionar en todo esto. ¿Qué es lo que nos recomiendan los expertos en este tema de mercadeo o de estudio de mercado? Ellos dicen que para saber cuántos comensales vas a poder atender por el simplemente hecho de abrir tu restaurante, es que te tienes que plantar un mes y contar a toda la gente que pasa por la acera en un horario específico, a lo mejor de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 7 de la noche, etc. Esos horarios específicos deben de ser los horarios que vas a estar abierto, ¿no? A lo mejor vas a hacer un restaurante de 24 horas, no lo sé, pero te tienes que plantear por lo menos, al menos un mes. Si quieres hacer un muestreo mayor, lo tienes que hacer por 3 meses o en meses diferentes. También nos recomiendan contar el número de automóviles que pasan cerca del restaurante. ¿Para qué sirve todo esto? La estadística dice que al menos el 2% de las personas van a entrar al restaurante, de las personas que pasan ahí en tu restaurante. Aquí tenemos un ejemplo donde en esta prueba se contaron 30,000 personas en un periodo de 31 días en un horario de 9 a 6, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces la estadística dice que de todas estas personas que pasaron por la acera donde va a estar tu restaurante o donde está tu restaurante, la estadística dice que entra un 2%. Entonces, si pasaron 30,000 personas, lo multiplicamos por el 2% y te da un aforo esperado, es una multiplicación simple, te da un aforo esperado de 600 personas al mes, ¿vale? La estadística dice que en el promedio de los autos, ahora vamos con los automóviles, porque también es otra de las tareas, contar cuántos automóviles pasan en el horario. Dice que la estadística establece que por cada automóvil que pasa va 1.5 personas, ¿no? Y también la estadística dice que al menos el 0.5% de las personas de este rubro de automóviles van a entrar a tu restaurante. Entonces, como ejemplo sería, si contamos 60,000 autos y lo multiplicamos por 1.5 personas, nos va a dar una muestra de 90,000 personas, ¿no? Es una multiplicación. Ahora, si eso lo multiplico por el 0.5%, me da un aforo de 450 personas, que son las que yo puedo esperar en mi restaurante. En este ejemplo,
pues vamos a hacer, de aforo de calle tenemos 600 personas, de aforo de autos vamos a tener 450 personas y vamos a tener un aforo total de 1050 personas. Es decir, tenemos un 57% de personas de calle. Entonces, aquí ya viene un poco más el estudio de mercado. Si, por ejemplo, tenemos edificios o oficinistas o tribunales cerca, una de las recomendaciones es que debes de estar a pocos minutos de distancia para que puedan ir a tu restaurante. En el tema de las personas que van en auto, aquí tenemos un porcentaje alto. Entonces, este porcentaje alto nos está indicando que sí vas a tener mercado prácticamente de automóviles. Lo que tienes que ver si es factible hacer una inversión en un estacionamiento, aliarte con un estacionamiento, tener un valet parking. Ahora, otra de las estadísticas dice que cuando tú tienes un estacionamiento, abarcas un mercado de 15 kilómetros a la redonda. Entonces eso puede aumentar el aforo que tienes de tu gente probable que entre a tu restaurante, ¿no? Estas son estadísticas. Para sacar el ticket promedio se tiene que hacer un estudio de cuánto es el ticket promedio de los restaurantes locales o los que ya existen, o más o menos cuánto está pagando una persona o cuánto consume una persona cerca de donde vas a estar, ¿no? Si no hay restaurante, pues entonces tenemos que hacer otros estudios de estudiar un poco el tema de la clase. Si estás en una zona de clase alta, clase baja, clase media, clase A, etcétera, te puedes ayudar mucho a los estudios del INEGI. Pero bueno, lo importante es que determines cuánto es el ticket promedio que se consume en esa zona. ¿Para qué? Para que tú tengas, al momento de multiplicar tu aforo de personas por el ticket promedio, te dé la venta esperada que tienes sin hacer ningún esfuerzo. Es decir, solamente de la gente que pasa y de los aforos de los autos, tú vas a tener una venta por el simple hecho de abrir de 630,000 pesos, donde no le vas a invertir en publicidad, no le vas a invertir en nada, es simplemente por el hecho de atreverte a invertir, ¿no? Entonces, esto es algo que considero que es valioso cuando vas a abrir un restaurante, o cuando ya lo tienes, échale un ojo a estos datos, porque seguramente abriste un restaurante donde no hay tanta gente, entonces hay que ver qué necesitas hacer para que esa gente llegue, ¿no? Ahora, en el tema de publicidad, las redes sociales en promedio tienen un impacto de 3.5%, hablando de Facebook e Instagram. Ahorita ya se puso de moda TikTok, ya se puso de moda otro tipo de plataformas, los anuncios de YouTube, etc. Y la publicidad convencional, que son los volantes, tarjetas, los souvenirs, lo que hagas para promocionarte, dice que es de un 2%. Entonces, supongamos que en redes sociales tenemos un impacto de 10,000 personas y la estadística nos dice que de esas 10,000 personas vamos a tener aquí me equivoqué, es un 3.5%, y aquí vamos a tener un 2% en el tema de convencional con un impacto de 3,000 personas. Pues dice que podemos incrementar nuestro aforo en 350 personas y en 60 personas por un tema de publicidad convencional, ¿no? ¿De qué depende de que sí tengamos este porcentaje? Depende de hacer una excelente segmentación de mercado en el tema de redes sociales. Ahí les recomiendo que se asocien con alguien que conozca muy bien a los restauranteros y que sepa hacer marketing para restauranteros. Porque si ponen al hijo, al sobrino, al estudiante, al hijo, etcétera, tienes una probabilidad de que puedas fallar. Vas a tener resultados, pero vas a tener varios fallos antes, ¿no? Entonces, si quieres una publicidad muy buena, que tenga impactos y que realmente te lleve gente a tu restaurante, te recomiendo que lo hagas con expertos. Ahora, para esto también se recomienda tener ya es lo de hoy, el que no estaba en redes sociales está destinado prácticamente a no existir. Entonces, en este sentido, es necesario que esta publicidad la tengas como un gasto fijo, ¿no? Donde ya vimos cómo determinar nuestros gastos fijos. Ahora, si yo multiplico ese ticket promedio que ya por un estudio de mercado previo sabemos que es el ticket promedio que consume la gente, pues multiplicamos por los 410 que son a raíz de la publicidad, pues tenemos una venta adicional con marketing de 246. Entonces, si sumamos nuestro estudio de mercado por el simplemente hecho de abrir y de contar a los traducentes y también de contar a los automóviles que pasan, más lo que tengo de esfuerzo de venta de marketing, pues tenemos una venta de 876,000 pesos mensual estimada. Entonces, hasta hace unos años había un ROI en la publicidad en televisión del 4 o del 5%. Esto la verdad es que está cambiando, sería experimentar cuál sería esa parte del porcentaje ahora en televisión,
o si esto ha sido sustituido por los canales de YouTube, o si también hay que ver cuál sería el impacto ahora en el tema de radio, ¿no? De radio. Entonces, son cosas que pueden hacer el esfuerzo en el tema de marketing para hacer llegar más clientes a su restaurante. Ahora, otros datos importantes es que hay que conocer el tipo de platillos y bebidas que son populares en la zona. Ejemplo, en Starbucks, hablando de Starbucks, en España, ellos conocen al mercado y porque conocen al mercado saben que pueden vender vino. Pero en México no venden vino, ¿no? En México venden agua de horchata. Porque en México pues, nos gusta el agua de horchata. Ellos estudian el mercado, ven qué productos sí se venden sí o sí, y entonces empiezan a vender lo mismo que vende el mercado de la zona. Con esto es lo que platicamos en algún principio o desde un principio, donde hay que vender lo mismo que se vende en la zona, pero de forma innovadora. Entonces hay que estudiar los hábitos alimenticios del mercado. Por ejemplo, Treat Advisors nos puede ayudar mucho para conocer estos datos. La Asociación Mexicana de Restaurantes, la ANTAD, el INEGI, entre otras cosas. Hay que también conocer si la gente sale por el placer de comer, es decir, sábados y domingos, a disfrutar una buena comida, o por un estilo de vida. ¿A qué me refiero? El estilo de vida que prácticamente por necesidad, por ser oficinistas, salen y comen todos los días en la zona, ¿no? Ese tipo de situaciones son las importantes que tienes que saber de tu mercado. Aquí tenemos una estadística de la frecuencia en que van a comer, ¿no? Y cómo piden, si piden por delivery o si salen. Entonces su frecuencia es que el 9% pues, casi nunca sale, 1 o 2 veces por mes, el 34%, de 3 a 4 veces por mes, el 32%, 2 veces por semana, el 11%. ¿Esto en qué te va a ayudar? Te va a ayudar en que conozcas tu mercado para ver si esta venta va a ser lineal, ¿vale? Otros elementos para conocer el concepto de un restaurante. Tienes que saber las raíces de la población, las preferencias del mercado y sobre todo evitar ir en contra. Hay algunos que dicen, oye, fíjate que yo fui a China o fui a Europa y están vendiendo este platillo, es un exitazo. Aquí nadie lo vende. Puede ser que sí sea un boom, pero en la mayoría o la estadística dice que si no vendes lo que está acostumbrado la gente a comer en la zona, tiendes a desaparecer muy rápido, ¿no? O tienes que comunicarlo muy, muy bien para hacerlo de una forma disruptiva. Las raíces de la población te van a dar esa sensibilización del mercado, ¿no? El tipo de comunidad, si es urbana o suburbana. Por ejemplo, en una urbana hay oficinas, obviamente vas a tener baja venta en los fines de semana, pero si es suburbana, pues a lo mejor vas a tener ventas muy fuertes en los fines de semana o por temporada, si estás en una zona turística o en ciertos periodos, ¿no? El nivel de ingresos, aquí hay que saber a qué tipo de mercado estoy atacando, si es de poder adquisitivo alto, poder adquisitivo bajo. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si tenemos un restaurante de lujo, entre mayor comodidad le des al comensal, pues hay mayor permanencia dentro de tu restaurante, lo que va a implicar menor venta en el tema de tu carta y también menor flujo en el tema de tus comensales, ¿no? Pero si tú esto lo haces muy bien y tienes un ticket promedio alto, pues la verdad es que es tu concepto, ¿no? Y te va a ir muy bien. Lo que platicábamos hace rato, hay que saber sus motivaciones, es decir, si tienen el placer de comer, es decir, si van a los fines de semana en familia, o si van a comer por un estilo de vida, que por las necesidades propias de su trabajo, pues salen a comer todos los días, ¿no? Aquí tengo un ejemplo y esta es una estadística que dice que un café sin sillas, el promedio de estancia de una persona es de 10 minutos por persona. Entonces, en una hora, ¿a cuántas personas puedes atender, ¿no? Si tú le pones sillas a un café, el promedio es de 30 minutos por persona. Entonces, ¿cuántas personas vas a atender en una hora? 2 horas, ¿no? Y eso considerando que tengas un buen aforo de gente, ¿vale? Entonces, estos datos son nada más para reflexionar y para que pongan a reflexionar en dónde está ubicado su restaurante o en dónde lo van a ubicar. El diseño del local. Hablemos del diseño del local. Esto es importante independientemente de todo lo que tengas que invertir para lograr eso. Normalmente la estadística nos dice que el promedio de los restaurantes utilizan del 15% al 25% del espacio donde van a ubicar el restaurante para cocina, del 45 al 60% para el salón y del 20% al 35% en almacén y servicios, o sea, los baños, el almacén, la oficina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sumar los dos y vamos a sacar un promedio. El promedio para una cocina es de un 20%, para un salón el 55% y para
almacén y servicios un 28%. Vamos a seguir trabajando con esto. El coeficiente por comensal según los espacios, esto ya son estadísticas bien preestablecidas, donde dice que 1.10 metros por persona, esto es aplicable para comedores populares, y que a este 1.10 se le debe de incrementar el 10% para tener los espacios de circulación, es decir, por donde van los meseros y donde circula la gente, ¿no? En espacios para comedores lujosos estamos hablando de un promedio de 1.8 metros por persona, y también la estadística nos dice que hay que incrementar un 20% en el promedio para la circulación de la gente, ¿no? y meseros, etc. Para un espacio de 100 cubiertos o de 100 sillas, lo multiplicamos por 1.80 más el 20%, aquí está la fórmula, 100 cubiertos por 1.8 metros por 1.20, ¿por qué? Porque le vamos a incrementar el 20%, nos dice que nosotros necesitamos 216 metros. Y para un espacio con un salón en un comedor popular necesitaríamos 121 metros. Entonces fíjense ustedes desde aquí, si van a tener un restaurante de lujo, más o menos cuál es el promedio de comodidad que debe de tener en espacio el comensal y cuántos metros cuadrados requieres para poner un restaurante. Puede ser de lujo o puede ser popular. Por ejemplo, pues vamos a pensar que tenemos un local de 160 metros cuadrados, ya tenemos el contrato, lo vamos a arrendar, ya dimos el anticipo, etc. Entonces 160 metros por 55, que este 55% lo estoy sacando de nuestro promedio de lo que requiere el salón, pues nos va a dar 88 metros cuadrados. Si estos 88 metros cuadrados lo voy a dividir entre 1.10 y le voy a incrementar el 10% de circulación, considerando que lo voy a poner en un concepto popular, pues me va a dar cuántos cubiertos puedo tener o cuántas sillas disponibles puedo poner ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, este local de 160 metros me dice que puedo atender a 72 personas, casi 73 personas. Y para un concepto lujoso, haciendo la misma operación, pero con 1.8 metros, más el 20% de circulación, dice que vamos a poder atender a 40 personas. Esto que sale aquí hay que multiplicarlo por el estudio de mercado que ya hicimos, por el ticket promedio, por el aforo que va a haber, cuántas veces puedes dar la vuelta o ocupar esas mesas, etcétera, y te va a dar la venta que vas a obtener con estos cubiertos. Y de ahí tienes que ver si es un local que está acorde con tu concepto y que te va a dar cierta rentabilidad, o tienes que buscar más espacio o tienes que sacrificar espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, para esto te sirve esto y son consideraciones que tienes que hacer de tu inversión que hiciste en tu restaurante o de lo que vayas a hacer. Ahora, hablando en el tema de los colores, prácticamente los expertos en estos temas dicen que el color púrpura, el dorado y el verde oscuro hablan de una suntuosidad o estimulan esta parte. También el color amarillo, el verde claro y el naranja estimulan el apetito. En el tema de bebidas, el color negro, el café o marrón oscuro y el azul marino estimulan la ingesta de bebida, y también se sugiere pintar el bar de estos colores. De conceptos nocturnos nos hablan que las tonalidades deben de ser fuertes y brillantes, y está dirigido a un mercado de adolescentes prácticamente. Los colores pastel en general dan sensación de amplitud, y los colores oscuros en general se sienten muy cargados y dan la sensación de que no tienes tanta amplitud, es decir, son contrarios a la amplitud, ¿no? Es decir, son más pequeños, te hacen sentir en un lugar más pequeño. Los expertos recomiendan usar combinación de 3 colores para el concepto del restaurante. En el tema de si quieres ser un concepto cálido, pues te recomiendan el amarillo y sus mezclas. Si quieres ser frío, los colores azules. Y si quieres ser neutro, pues el blanco y el gris. Obviamente también tenemos que ver cuánto estamos invirtiendo en temas de dinero de cocina o de equipo, el salón, es decir, las mesas, sillas, servilletas, etcétera. Todo lo que vas a necesitar para abrir tu restaurante. Supongamos que tienes una inversión de 15 millones en activos fijos y para abrir inversión. Y esta inversión, ¿qué vamos a hacer? Esta inversión lo que vamos a hacer es compararla contra la utilidad que tengamos. Supongamos que tenemos una utilidad mensual de 250,000 pesos.
vamos a ver, esto lo voy a dividir entre los 250,000 pesos. Quiere decir que nos vamos a tardar 60 meses en recuperar esta inversión. 60 meses, porque esta es una utilidad mensual. Entonces aquí tenemos un ROI que al año pues está muy interesante, porque esto por 12, estamos hablando que, hablando al año, lo voy a dividir en 5 años o 60 meses, recupero mi inversión. Entonces, si yo tengo una utilidad mayor en mi restaurante, aplicando todo esto que vimos, y puedo incrementar alguna buena promoción de marketing o algo, y genero ahora, no sé, 450,000 pesos de utilidad, pues prácticamente estamos hablando que en 2.78 años o en 33 meses, prácticamente la mitad de lo que nos tardábamos, vamos a recuperar la inversión del restaurante. Entonces es importante tener todos estos conceptos muy claros para que veamos si nuestro restaurante va a ser exitoso desde el día 1, ¿vale? Y para esto nos vamos a apalancar mucho de nuestra plantilla de punto de partida para determinar nuestro punto de equilibrio. Hasta aquí este video. Estas plantillas se las comparto en la parte de cada módulo, y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.